Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Ayer mucha gente me llamó para preguntarme por qué el tema no había sido lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas con un equipo de periodistas de la cadena hispana en Estados Unidos, Univisión. Es un buen tema para reflexionar, pero igual no es menos tema. Y también es importante el cambio climático y las repercusiones en Honduras. Cómo contribuir con el planeta a mitigarlo y cómo adaptarnos a ese cambio climático. Me gustó el tema de ayer, como igual el tema de hoy es importante. Ya saben ustedes lo que ocurrió. Un periodista conversa con el gobernante venezolano cuando le muestra imágenes de gente en Caracas comiendo desperdicios. Este se molesta, termina la entrevista, le requisa el equipo, todo el material al comunicador y lo deporta junto al resto de gente que lo acompañaba para hacer la entrevista. El caso de Venezuela, los problemas que enfrenta, la posición del Grupo de Lima, la postura de Estados Unidos. Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer esta mañana de nuevo estar con otra emisión. Mientras muestro un libro que me acaba de regalar uno de los invitados presentes aquí al Frente a Frente. Enrique Krause, El pueblo soy yo. El pueblo soy yo. Enrique Krause cree firmemente que las ideas hacen siempre la historia y explican todos los grandes hechos, repugnantes o admirables, generosos o mezquinos, liberadores o esclavizantes, que constituyen el devenir de todas las sociedades y naciones. Pensamiento de Mario Vargas Llosa. La democracia es frágil, hace más de 2000 años fue pervertida por los demagogos de Atenas y hace un año en Estados Unidos fue vulnerada por el carisma incendiario de Donald Trump. Su debilidad también es conocida en Latinoamérica. Las dictaduras de izquierda y de derecha han sido una triste constante y hoy el populismo amenaza de nuevo a la región. Enrique Krause, en esta lúcida colección de ensayos a caballo entre la política, la filosofía, la literatura, la historia, advierte de los peligros de la acumulación del poder en una sola persona y sale en defensa de la democracia, el debate, la pluralidad y la tolerancia, en defensa de la libertad. Muchas gracias entonces al panelista que me ha regalado este libro, don Jorge Yescas Oliva, a quien saludo y le doy la bienvenida aquí a Frente. ¿Qué tal, don Jorge? Muy bien, Renato. Aquí, de alguna manera, regresando a los medios, mi primera comparecencia después de muchos meses es aquí con usted. Y me agrada que esté recuperado de su salud. Sí. Me agrada que esté recuperado de salud. Presento también a nuestro querido amigo don Olvan Valladares. ¿Y su libro? Me lo debe. Lo estoy imprimiendo. Yo tampoco traje nada. Bienvenido, don Olvan, mucho gusto. Renato. Me dice Aileen Gómez, periodista venezolana, que ella tampoco trajo libro, pero me lo debe también. Así es. Bienvenida, Aileen. Gracias, buenos días. Ya se está preparando. Ella tiene una enciclopedia con lo que pasa en su país. Así es. Ya debe dedicarse a escribir libros. Ya debe dedicarse, y ya se está dedicando, estoy seguro,
Así a es. escribir libros, Ailén. ¿En qué universidad estudió en Venezuela, Ailén? En la Universidad de Santa María, Comunicación Social. En Caracas. Sí, correcto. ¿Desde hace cuánto está aquí en el país? Tengo 3 años y 2 meses. 3 años, 2 meses, ya. Ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Por favor, pasen a don Marcos. En este momento preparamos la silla para que se siente don Marcos Porras, Buenos un días. abogado venezolano que desde hace tiempo también reside en el país. Bueno, mucha gente se confundió, lo habían calificado del embajador de Venezuela en Honduras. Y me extrañaba, digo yo, ¿y desde cuándo nombraron a don Marcos Porras embajador en Honduras? Si él es un profesional de la ciencia jurídica venezolana Y le costó una que agresión. huyó de allá y se vino para aquí hace tiempo. Y le costó una agresión. Bueno, bienvenido, Marcos. Ya, mi solidaridad se le he expresado en privado, se le expreso en público y es un placer tenerlo aquí en frente a frente. Muchas gracias, Renato, es un placer siempre compartir con usted y con sus distinguidos invitados, y ahora pues adornando acá, floreciendo este hermoso día con mi compatriota Ailén, pues vamos a tratar de abordar los temas que usted tenga bien anunciar, y bueno, con toda la objetividad, calma y serenidad posible, pues vamos a hacer lo más objetivo posible. Claro, y antes que intervenga Cristian Nájera con la pregunta, yo quiero mostrarles 2 videos y ya luego entenderán por qué muestro esos 2 videos. Uno en Caracas y otro en Tegucigalpa. Primero vamos con el de Caracas. Vamos con el de Caracas. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre, tenemos goma, uno ahora lo sabe, esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mí. ¿Ves? ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. Un sueldo no alcanza para nada para Nada. De 36 años otra vez se lo repito, es que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús, y para que lo manden para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Óchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias, y me disculpa. Ay, no me regala algo para venir para comprar un pan, por favor. Después, no te alcanza. ¿Qué sacaste del...? Torta, no tenemos nada para comer. Un dulcito. Primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos, por mí. Un fuerte y un futuro infame y un presente desolador es el que enfrentan todos los días cientos de niños en Honduras. Viven, se alimentan, trabajan y juegan entre los desperdicios. Jugando ahí un poquito para relajarnos y después ir a trabajar. El siglo XXI aún no llega a Honduras. Es vergonzoso ver que miles de niños se pelean con los perros hambrientos y las aves de rapiña para recoger algo y llevar sustento a sus hogares. ¿Qué es lo que buscas vos en el crematorio? Cosas así para llevarle a mi mamá. Aquí le llevan una sopa. Enséñame lo que encontraste. Es grave porque estamos hablando más de 300.000 niños trabajando. Las
madres de esos niños conocen el peligro al que exponen a sus hijos, pero la pobreza y la necesidad son más fuertes. Al sol, al polvo, a la contaminación, a todo, sí. Sí, es bien duro usted, pero hay veces que uno por la necesidad del trabajo. La vida de esos pequeños le importa muy poco al gobierno y a las organizaciones pro bienestar. Ellos saben que son cuerpos envenenados que por su sangre corre el plomo, el arsénico y el mercurio y no hacen nada por ayudarles. En Honduras, Lilian Caballero, cierre de edición. Un fuerte... Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar? Evidencias de que en América Latina hay mucha gente que se alimenta de los desperdicios y que en los crematorios públicos anda buscando objetos para luego revenderlos. Ya me entenderán por qué ambos videos. Y comienzo con Cristian Nájera para que plantee la interrogante de esta mañana. Así que, don Cristian, buenos días, bienvenido. Renato, muy buen día. Más que una interrogante hoy es una afirmación. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela, pero vamos a hablar sobre lo último que ha ocurrido en ese país y lo que nos lleva a reflexionar. Ver latinoamericanos comiendo desperdicios es lo que debería enfadar a los presidentes y no molestarse con los periodistas, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela con Nicolás Maduro y el periodista Jorge Ramos, que ha sido una noticia que seguramente usted ya vio, seguramente usted ya conoce. Pues bueno, ese es el tema de hoy, de eso se va a debatir, de eso se va a platicar. Sus opiniones son importantes, como siempre, como todos los días, las ponemos en pantalla para que usted las vea y para que sean parte del debate a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Twitter y FrenteAFrenteHN en Facebook. Y también se puede enviar mensajitos al 5550 para participar en el opinómetro de Televicentro. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, de Venezuela, de ver a los latinoamericanos comiendo desperdicios. Esto debería ser lo que debería enfadar a los presidentes y no molestarse con los periodistas. Ese es el tema, Renato. Y quiero decir que en cuanto al video nuestro del crematorio municipal aquí en Tegucigalpa, eso fue hace algunos años, pero igual, si hoy voy yo con una cámara al crematorio de Tegucigalpa, voy a encontrar niños ahí buscando desperdicios, algunos para comer y otros buscando objetos para después revenderlos. Entonces, tal como lo plantea la pregunta hoy de Frente a Frente, y ante realidades irrefutables, porque ahí están los videos, tanto el de Caracas como el de Tegucigalpa, ¿por qué tienen que molestarse los presidentes? ¿Por qué no enfadarse contra esa realidad que viven algunos segmentos de la población? Eso es lo que debería molestar. Enfadarse contra el statu quo de mucha gente, enfadarse contra esa realidad de los pobres, de los que menos ingresos tienen, enfadarse contra ese escenario histórico de mucha gente alimentándose con los desperdicios y en los basureros, para luego asumir políticas públicas capaces de revertir eso. Por eso deben molestarse los presidentes, por ver a sus pueblos comiendo en la basura, pero no porque un periodista les muestre un video donde su gente se alimenta de los desperdicios. Por ahí hemos enfocado el tema de hoy, para analizar justo lo que está pasando en Venezuela y, si usted quiere, la realidad también de los pobres en América Latina, donde nosotros no somos la excepción. Así que, habiendo ya saludado a nuestros invitados, voy a hacer aquí una ronda rápida con nuestros panelistas de hoy y comenzaré con el primero que está sentado en la parte izquierda del set, don Jorge Yescas Oliva. Ya sabe usted cuánto revuelo ha levantado esa entrevista de un periodista latinoamericano en una cadena hispana en Estados Unidos con Maduro, que se levantó, dijo no sigo, y molesto porque le mostró un video donde algunos caraqueños estaban sacando desperdicios de un camión de la basura y se los estaban comiendo. Señor Yescas. Gracias, Renato. Un saludo aquí para los compañeros del PAN. En realidad, a mí no me sorprende eso, en absoluto. He visto otros videos de Venezuela donde los hospitales han colapsado, no solamente desde el punto de vista de la falta de equipos de medicina, sino también desde el punto de vista de las estructuras, de las instalaciones. Es una barbaridad. Las escuelas en una situación lamentable. Entonces muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa
unos dicen el sistema capitalista no ha podido resolver los problemas de la pobreza, pero ahí supuestamente hay un sistema socialista, tampoco lo ha podido resolver. Y quiero señalarle lo siguiente, aquí en el basurero de Honduras, el basurero municipal, hay un pastor que se ha dedicado a rescatar a los niños pobres, a los niños del basurero. Los ha llevado a la escuela y ya tiene egresados de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esos niños están ahí no por tontos, no por falta de inteligencia, sino por falta de oportunidades, que nos las ha quitado los gobiernos que hemos tenido en nuestro país. Entonces, en el caso particular de Venezuela, la intolerancia llegó a los límites máximos. No hay tolerancia en ninguno de los que rodean a ese individuo que encabeza Venezuela. Venezuela, yo he tenido muchos amigos, compañeros de estudio en el exterior, compañeros de trabajo en el exterior. Los venezolanos tienen gente altamente calificada. Personas que se han distinguido, teniendo compañeros en Naciones Unidas, en fin, grandes profesionales. Aquí, en Honduras, cuando se estableció la pedagógica, vinieron venezolanos extraordinarios. ¿Y cómo es posible que un país que tiene talento, un país que tiene gigantescos recursos, tenía gigantescos recursos, hoy se encuentre dirigido, gobernado por alguien semianalfabeto, por un ignorante, que, mire, cualquier taxista nuestro maneja mejor el idioma que ese señor que está ahí. Dice barbaridades. Y dije los recursos que tenía Venezuela. ¿Sabe por qué digo eso? Porque solo a los chinos se le den aproximadamente 50.000 millones de dólares. Los recursos naturales de Venezuela están hipotecados con Rusia y con China. No son ya de los venezolanos, por muchísimos años. Entonces, cuando yo escucho aquí a algunos de mis compatriotas hablar que el imperialismo norteamericano quiere apoderarse de los recursos de Venezuela, los recursos de Venezuela en gran parte ya están hipotecados con Rusia, pero aplauden a Rusia y a China. Pareciera que nuestros compatriotas lo que quieren, les gusta es cambiar de amo. Están en desacuerdo con el amo imperialista norteamericano, pero buscan al amo imperialista ruso o chino. Cambiar de amo. Pero los demócratas hondureños no tenemos amo. Y estamos en contra de los amos. Y queremos entrañablemente a nuestro país. Y por eso somos solidarios, total, con el pueblo de Venezuela. Porque creemos que Venezuela merece un mejor destino. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el último gobierno democrático de Venezuela, en principios del gobierno de Chávez, PDVSA tenía 25.000 empleados. Con 20 años. Hoy tiene 150.000 empleados. Con una tecnología que cayó en la obsolescencia total y absoluta. No ha habido un cambio tecnológico. ¿Y dónde están los chinos? ¿Dónde están los rusos? ¿Por qué no han actualizado esa tecnología? Ah, porque es del imperialismo. Pues cámbiala por tecnología de China o Rosa. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué los chinos y los rusos no le dan la mano a Cuba y lo sacan a Cuba del atolladero en que se encuentra? Porque no tienen interés en eso. Los chinos tienen interés en este momento en no perder lo que ya tienen invertido. Maduro salió corriendo, despepitado para Chile, para que le resolviera el problema económico. Y no consiguió nada, solo ofertas. Porque ya eso, ni los chinos ni los rusos están interesados en correr ese riesgo. Y pareciera que alguna gente aquí cree que los chinos son comunistas, que Rusia es un país socialista, comunista. Son países extremadamente capitalistas. China, es cierto, ha sacado 600 millones de la pobreza, pero no con el sistema socialista. En China lo que existe es un sistema, ellos llaman un país con dos sistemas.
Políticamente, una dictadura. Económicamente, un sistema liberal absoluto, primitivo. Un capitalismo salvaje es lo que existe en China. Y ellos lo reconocen y han sacado a gente de la pobreza. O sea que no es el capitalismo propiamente el causante de la pobreza, sino que la desidia, la incapacidad, la corrupción y la impunidad de nuestros gobernantes, ¿verdad? Eso se ha regado a América Latina. Pero usted tiene, por ejemplo, el caso de Chile. Chile, decía Vargas Llosa, ya es un país aburrido, parece un país europeo, ha logrado un desarrollo impresionante, con niveles de pobreza de un 8%, casi inexistente. El otro es Perú, que inteligentemente Perú llegó a un pacto por Perú, y Perú, cuando los países de América Latina en promedio tienen un desarrollo de 6%, Perú tenía 11%. Hoy que el desarrollo va a ser de 3.2% del promedio de América Latina, Perú tiene casi 7%. ¿Verdad? ¿Por qué? Por un pacto económico entre la empresa privada, los gobiernos y los trabajadores. Toledo, Alan García, Ollanta y el actual. Todos de diferentes partidos y con diferentes ideologías, pero con una cosa en común: Perú. Perú, el país. Y los chilenos también, comunistas, socialistas, unidos para sacar Chile adelante. Entonces, pues, creo yo que ese es uno de los esfuerzos que hemos de hacer nosotros. Y quiero señalar, el gobierno venezolano es la vergüenza del socialismo. Si eso es socialismo, hombre, quedémonos con el fascismo, porque ahí no hay diferencia. Entonces, pues, y le voy a señalar, mire, Renato, Hayes Dietrich, mexicano, socialismo del siglo XXI. Más adelante voy a hacer alguna referencia. Yo creo que en Honduras, como aquí no vemos lectores, yo soy una de las pocas personas que he leído y que lo he estudiado, este libro. Y nos vamos a referir con mucho gusto si hay socialismo del siglo XXI o no hay socialismo del siglo XXI en Venezuela. Muchas gracias, don Jorge Illescas Oliva. Ya escucharé a don Olman Valladares también sobre esta realidad venezolana, pero quisiera que ahora intervengan los venezolanos que viven en Honduras, que han huido de esa realidad venezolana. Y miren, yo no quiero desconocer nuestras realidades también, no quiero desconocerlas, porque también, no diría nuestro sistema de gobierno, nuestros políticos con sus actitudes históricas también han provocado la huida de muchos hondureños, buscando mejores oportunidades en otros países. Por rarísimas excepciones. Entonces, tenemos a la vista el desenlace de Venezuela, o esto va para largo. Ailín Gómez, periodista venezolana. Bueno, primero agradecerles, saludarlos también, agradecerles por el espacio. ¿Qué le digo? Yo siento, bueno, yo soy una de las tantas venezolanas que piensa precisamente lo que usted acaba de decir. Tenemos a la vista el desenlace de este trágico o largo episodio que ha estado presentando mi país desde hace 20 años. Creo que nunca habíamos estado tan cerca de ver esa luz al final del túnel. Creo que precisamente bien cabe el dicho de la noche es más oscura justo antes de que amanezca, y creo que es precisamente lo que estamos viviendo. En referencia al tema de hoy, no me sorprende para nada la actitud del expresidente Maduro que tuvo con este periodista. El gobierno de Venezuela siempre ha sido un gobierno que ha buscado callar la verdad, callar la realidad, y desde su discurso populista siempre culpar, haciendo referencia a un bloqueo económico, al imperio, a los Estados Unidos, y nunca ha sido capaz de asumir sus propios errores. Al momento en el que, me imagino que no habrá sido esta la primera vez, en repetidas ocasiones y en este caso le muestran la realidad a Maduro en la cara a través de unas imágenes, pues evidentemente va a hacer o buscar hacer lo que siempre ha hecho: amedrentar, huir, evadir las respuestas a preguntas que ni siquiera necesitan respuesta, ¿no? Como periodista venezolana y con colegas venezolanos también que sí están a diario en las calles reportando y trabajando para tratar de transmitir la información allá, la verdad es que
pienso y comparto el pensamiento de los venezolanos ahorita. Este periodista tuvo suerte más bien de ser una persona extranjera, de hecho por eso tuvo la entrevista, y terminar como terminó, que incluso fue retenido el equipo, pero todos pensamos que hubiese sido ese periodista si hubiese sido venezolano, estuviese, bueno, no sé, torturado, preso, amedrentado, otro preso político más junto a los otros 900 que ya lleva la larga lista. Entonces no me sorprende para nada que esta haya sido la actitud de Nicolás Maduro, y creo que debe ser otro mensaje, otra señal directa de lo que ellos tratan de esconder, y la dictadura disfrazada de socialismo y de democracia que en mi país se vive. Muchas gracias, Ailín. Marcos Porras ha sido uno de los hombres más populares en las últimas 72 horas en nuestro país. Él no es embajador, lo ha aclarado la Cancillería hoy también en un comunicado. Él no es embajador en Honduras, no es el que nominó Juan Guaidó. Él es un profesional de las ciencias jurídicas que reside en Honduras desde hace ¿cuánto, Marcos? 15 años. 15 años, imagínense. 15 años. Él es un ciudadano venezolano que ha huido de la realidad de allá y se ha venido aquí a nuestro país. Me dice Marcos que ha recibido solidaridad de diversos países del planeta después de lo que le ocurrió con un periodista hondureño. Marcos. Sí, muchas gracias, Renato. En efecto, ha habido una situación para mí inesperada en ese sentido, solidaridad de muchos países. Pero, Renato, la verdad es que yo no vengo acá a hablar de mí. Correcto, así es. Ni tampoco vengo a... Y ya el tema no nos interesa. Un triste incidente. Yo no pienso que eso hay que pasar la página y continuar. En concordancia con lo que decía el honorable doctor Jorge Yescas Oliva, debo profundizar que el cáncer que destruyó a un presidente hoy extinto fue el que él heredó o legó a la sociedad venezolana, que también durante 20 años la destruyó. Desde 1999, cuando asume el poder, él comienza una racia de expropiaciones. Le acabo de enviar al licenciado Andino unos videos donde él, de una manera arrogante, petulante, imponente, se paraba frente a cualquier empresa y decía: ¿esto a quién pertenece? A Mendoza, expropiado. Se paraba frente a un canal de televisión: ¿esto a quién pertenece? Por decir un nombre, a Ferrari, expropiado. Y así fue, expropiando y expropiando a la industria y al comercio y a los emprendedores venezolanos que durante más de 100 años construyeron la estructura, ahí lo tienen, construyeron la estructura de sustento económico del país. Hay que nombrar una planta muy famosa de lácteos, llamada Lactosa, similar a la de acá, creada en los Andes venezolanos, que él en su arrogancia la expropió. Toda la expropiación para el pueblo hondureño, y que podamos tener una mejor claridad, estaba entre comillas dirigida a que el pueblo asumiera la conducción de esa empresa para revertir el modelo capitalista económico que había conducido a la ruina de Venezuela, y que ahora en manos del pueblo, en manos de personas que las iban a destinar su producción para el engrandecimiento del país, pues iba a ser una situación mejor. Bueno, Lactosa, Banco Provincial, uno de los principales bancos filiales inclusive de BBVA en España, expropiado. Supermercado Éxito, una cadena realmente muy bien establecida, muy bien dotada. Grupo Benoco, fabricante de piezas automotrices. Ferrinitro, esto es una Fertinitro, fertilizantes de nitrógeno para materia prima para la agricultura, para el campo. Procesadoras de arroz expropiadas. Polar Barquisimeto, una de las principales industrias productoras de harina de trigo, aceites y otros elementos de consumo normal. Sidetur, Siderúrgica del Sur, productora de hierros, briquetas
varillas, que le llaman allá le llamamos cabillas, productoras del hierro para el engrandecimiento, para el crecimiento de una de las principales industrias, que es la construcción, que en el mundo se toma como un parámetro o como un medidor, un indicador del crecimiento económico y del desarrollo de las sociedades. Al expropiar, y nombré solo 6, al expropiar estas 6 y unas 20 más, dejó el país en la ruina, señores. Dejó el país sin la posibilidad de que quienes sabían administrar y gerenciar la empresa privada, sin mencionar la empresa pública que don Jorge Yescas mencionó, la PDVSA, iba a quedar el país en la total lipidia, en la total desamparo, en el total, desabastecimiento, que era obvio, para aquel entonces no se iba a ver, porque la chequera que él tenía estaba alrededor de 300.000 millones de dólares acumulados por la industria petrolera y toda esta producción que acabo de mencionar, que generan impuestos, que generan empleo, que generan Producto Interno Bruto. Entonces era fácil abrir la boca, plantearse frente a un edificio y decir está expropiado, y no prever que en 20 años, hoy, mucho antes, Renato, 10 años, ya la hecatombe iba a ocurrir. Entonces hoy lo que estamos viviendo es simplemente que nuestro compatriota tenga que ir a un camión de la basura a comer, él y sus hijos, su familia, lo que no puede conseguir con el empleado. El señor se ve en edad productiva, el señor se ve que está en capacidades de ejercer cualquier profesión o cualquier oficio, y pues no, tiene que ir a la basura porque no hay empleo y tampoco hay posibilidades de comida. Entonces mira, yo no quiero aquí, Renato, hacer referencia a que un partido político de un color o de otro color sea el responsable de que la situación que está viviendo Venezuela le corresponde exclusivamente a él. No, yo lo que quiero resaltar es que específicamente quienes con una visión errónea de expropiación y de no producción hacen esas acciones van a destruir un país, lo van a dejar totalmente en la pobreza, que es lo que ha ocurrido, y la población ha venido en el tiempo asimilando, ha venido en el tiempo entendiendo que ese génesis de expropiaciones es lo que hoy trae como consecuencia un país en la ruina. Para aquel entonces, en 1999, se producían 4 millones de barriles diarios. Hasta el año 16 se estaban produciendo 1,5 millones de barriles diarios, que es la máxima producción de Ecopetrol, país vecino venezolano, que hoy en día, 2019, febrero, está produciendo 1,5 millones de barriles diarios, lo que producía Venezuela en 2016. Hoy Venezuela produce 600.000 barriles diarios de petróleo. Una caja chica, Renato, con esa producción, de los cuales más del 70% se va para Cuba, para Nicaragua, y escasamente para pagarle un poquito a China y un poquito a Rusia, y el flujo de caja interno inexistente, es obvio que la crisis iba a reventar en la cara de alguien. Y mire, usted hace mucho, y también los distinguidos panelistas, en llamar a ese señor presidente. Yo te lo digo, usted no lo llamó presidente y le agradezco. Ese señor, yo creo que un taxista tiene mayor honorabilidad que una persona que no da su brazo a torcer. Ahora, ¿por qué no lo da a torcer? Eso es importante también destacarlo. Hay intereses muy profundos ligados con el narcotráfico internacional, ligados con Hezbollah. Tuvo el tupé, Renato, de decir ante unos periodistas colegas suyos que el Hezbollah era un partido político total, normal, legalizado en Siria, que eso no tenía ningún problema. Señor, esa es la expresión genuina del genocidio y del terrorismo mundial, el Estado Islámico. La FARC colombiana, 6 años de negociaciones en Cuba para que de nuevo, hace 2 semanas, hicieron explosiones, carros para matar personas en Colombia. El ELN, ejército, ni la liberación ni nacional, lo que le queda bien es el ejército, y no sé si eso será ejército cuando la disciplina son las armas y la disciplina es la matanza. Entonces, Renato, en resumen, mira, Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, ahora México, Islas del Caribe,
ensayos en España, en Europa, que han intentado esa metodología, que han intentado esa filosofía, han fracasado. No han tenido realmente el enfoque y el desarrollo para la prosperidad y para la solución de los problemas de los más necesitados. Y en esto hay que ser muy claro. Yo no tengo ninguna color político, yo no soy diplomático. Para mí sería un honor y un orgullo que me dieran esa distinción, no solamente para tenerla, para ejercerla en función de la defensa de mi país y obviamente en el establecimiento de relaciones cordiales y armoniosas, productivas con otros países como Honduras, que nos ha dado acogida a más de 200 venezolanos, a mí entre ellos, y que tiene una trayectoria, quiera si o no, y con todas las críticas que pueda haber, bienvenida, de que es un estamento democrático, un territorio democrático, en el cual, a pesar de las desavenencias y a pesar de todas las situaciones que hay, se puede vivir, se puede conseguir comida. Claro, ahí mostrabas unas imágenes bien dramáticas del crematorio al cual he ido cuando estudié acá una especialidad, a ver esa realidad. Entonces, Renato, ese es el resumen que yo puedo hacer muy apretado de todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Expropiaciones, posteriormente desabastecimiento, posteriormente comer de la basura. Y al final, la luz del túnel, como lo decía mi paisana, se está ya aproximando antes de amanecer bien de la noche, y eso es lo que va a ocurrir con el cese de la usurpación, que es la estrategia que se está desarrollando. El gobierno de transición, ¿para qué? Para ordenar la casa. La casa está destruida, está destrozada, y después unas elecciones libres. Date cuenta de un dato importante. Una sola persona, Alejandro Andrade, tesorero nacional de Venezuela, logró acumular 1.600 millones de dólares en sus cuentas personales en Andorra, en Suiza, en Suecia, en Estados Unidos, los Panama Papers, etc. Una sola persona. Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, con 26 países involucrados, ha logrado 630 millones de dólares. O sea, no le llega ni a la mitad de que una sola persona logró en 8 años, 10 años que tuvo. Porque hasta ahora pues tiene orden de captura internacional, tiene prohibición de ingreso a los Estados Unidos, tiene congeladas las cuentas en Europa, en Estados Unidos. Entonces ahí está la realidad de que ese compatriota tenga que ir a un camión de basura a comer, porque le han robado al país ingentes cantidades de dinero, las cuales deben retornar. Y yo debo decir con responsabilidad a los chinos, a los rusos, si a ustedes se les debe, a ustedes se les va a pagar, porque si esa deuda se contrajo de manera legal y de manera específica, a ustedes se les va a pagar. ¿Cómo se les va a pagar? Retornando los 1.600 millones de Andrade, que los tienen en las cuentas, que ya están congelados por Estados Unidos y por Europa, retornando todos los capitales que mal habido han pasado a arcas personales. Las dos hijas del difunto cancerígeno presidente son las dos niñas más ricas del mundo. Se dan el tupé de hacer fiestas personales con artistas internacionales, moverse alrededor del mundo con aviones privados, utilizar joyas que jamás en la vida ningún venezolano medio o alto tiene la capacidad de usar o presumir. Entonces ese tipo de situaciones, cuando retornen todos esos capitales, pasaríamos mucho largo rato, Renato, hablando de cuántos y quiénes están involucrados en eso. Retornen al país, ya vamos a tener una posición diferente. Muchas gracias, don Marcos Porras. Apenas comienza el programa, nos falta escuchar a don Olvan Valladares. Reflexiono que los latinoamericanos hemos probado un poco de todo. Anhelamos gobernantes con políticas públicas capaces de reducir la pobreza extrema y la pobreza general que abate a buena parte de América Latina. En audiencia. Aquí han gobernado los militares en América Latina, ¿no es cierto? Claro, en los 70, parte de los 60, aquí gobernaron los militares. En América Latina, con golpes de Estado, gobernaron los militares. Hemos tenido gobiernos de centro izquierda, de izquierda, de centro derecha. Raras excepciones, algunos países
han mejorado sus condiciones de vida y se ha mantenido un crecimiento sostenible. Hoy tenemos el ejemplo de Venezuela, un país inmensamente rico, pero al igual con bastante pobreza. Y yo le dejo a don Olban que me analice esas expectativas cada 4, cada 5, cada 6 años que tenemos los latinoamericanos, creyendo que este va a ser el presidente que nos va a ayudar a salir de la pobreza, que este es el modelo económico que nos va a ayudar a salir de la pobreza. Pero mire usted, Latinoamérica en este momento, salvo algunos países, buena parte siguen debatiendo el asunto cómo salir de la pobreza. Lo de Venezuela es inaudito, digo yo. Y miren, y yo sé que ustedes están muy sensibles y fraccionados, que el país se ha dividido entre izquierda y derecha. Pero bueno. Conservadores de izquierda y conservadores de izquierda, conservadores de derecha. Al final todos viviendo bien mientras están en el poder. No quiero ubicarme en ningún lado ideológico, solo reflexionar y con un poquito de coraje, porque ni los de izquierda ni los de derecha son capaces al final de estabilizar un modelo económico que reduzca la pobreza en América Latina. Hoy analizamos el caso de Venezuela, pero están en la libertad los invitados de analizar otros gobiernos, no necesariamente de izquierda. Vamos a la pausa y retorno de inmediato con las reflexiones del ex candidato presidencial hondureño, don Olban Valladares. Tenemos el tema de hoy, ver latinoamericanos comiendo desperdicios es lo que debería enfadar a los presidentes y no molestarse con los periodistas. Vamos con los mensajes que nos escribe la gente en redes sociales sobre el tema de Venezuela. Dice Osman Gámez, en Honduras los pepenadores en los basureros de San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades. Nuestros compatriotas comen de la basura y nadie se alarma. Pregunto, con tanta corrupción y concentración de poder en Honduras, ¿cuándo haremos lo mismo que en Venezuela? Y los medios apoyen la causa. Ok, siguiente mensaje de Wilfredo Laínez. Una realidad inocultable en nuestro país donde hay medios y periodistas que son cómplices por ver, oír la agonía de la miseria de nuestro pueblo y no alzar su voz de protesta como lo hizo el periodista Jorge Ramos. Es un héroe, es un ejemplo, o es su trabajo que en Honduras no lo pueden hacer, dice Wilfredo Laínez. Dustin Santos, en efecto, muchos países, incluyendo el nuestro, tienen pobreza. El punto es cómo se explica desde lo económico que un país que fue el más rico de América Latina ahora involucionó hacia la pobreza. Los que comen basura en Venezuela hasta hace poco eran clase media. Alfredo San dice que bueno que en Honduras no pasan estas cosas. Con ironía el mensaje. Luis 15 dice: aquí en Honduras son varios años que la gente sigue comiendo de los crematorios, que es aún peor. Pero lo importante es seguir comprando armas. La seguridad alimentaria y la salud han fracasado en todos los gobiernos. Lely Rivera, es una pena que el gobierno no entienda las prioridades. ¿Acaso era necesario construir el Centro Cívico Gubernamental o el Banco Central de Honduras? ¿Acaso es necesario adquirir una sede diplomática por 196 millones? No desconozco que hayamos mejorado un poco, pero el costo es demasiado alto. El desarrollo debe ser acelerado. Marco Pérez, deberíamos enfocarnos más en la realidad económica y social de nuestro país en lugar de estar hablando de Venezuela. José Mario Reyes, sí, dice, eso debería enojar a los presidentes. Sin embargo, usar un micrófono para golpear a un entrevistado es abusar, como en Honduras. Ojo, esto caracteriza a esas ideologías ochenteras fracasadas que gritan sobre las libertades humanas, pero al llegar al poder es lo primero que coartan. Ariel Núñez, felicito a Renato por mostrar ambos videos y hacer ese contraste. La sociedad hondureña es la menos indicada para criticar el acto de los venezolanos de comer desperdicios, ya que en nuestro país eso se ve a diario y sobre todo aquí se ven en niños, que es un acto más reprobable. Y le dejo el último de Cat Maldonado. Hay crisis en Honduras también, dice. Así los mensajes en redes sociales más adelante un poquito más. Renato. Gracias, Cristian. Don Olban, sigamos con las reflexiones. Yo entiendo a la gente y miren, siempre que hablo de Venezuela, por lo menos que abordo el tema de Venezuela, reflexiono sobre problemas similares en Honduras.
Si ustedes analizan hasta el contenido y la estructura de la pregunta, verán que es una reflexión general. Y por eso insisto aquí. Probamos con el centro, probamos con el centro derecha, probamos con la derecha radical, probamos con el centro izquierda, probamos con el radicalismo de izquierda los latinoamericanos. Y la pesadilla se mantiene. Bueno, miren nuestra realidad, ¿verdad? No tenemos por qué ocultarla. Pero miren la realidad de Venezuela igual. Y entiendo que en Honduras no está un gobierno de izquierda. Pero la derecha y la izquierda, con algunas diferencias entre países, nos tiene como estamos a los latinoamericanos. Bueno, miren lo de Nicaragua. Hay presidentes de derecha que se convierten en dictadores y hay de izquierda que les fascina también quedarse en el poder. Claro, el centro de la temática y la reflexión es Venezuela, porque es noticia en el mundo, está en los titulares de los medios electrónicos e impresos en todo el mundo. Pero la realidad de ellos es parecida también a la que tenemos en muchos países de nuestro subcontinente, iba a decir hacia el sur, pero igual, México es un país rico, pero con un montón de pobres también. Don Olman Valladares y la situación de este país suramericano. Sí, vente. Gracias, Renato, un saludo al pueblo hondureño que está atento a este programa. Yo también, como Jorge, estoy haciendo mi debut nuevamente después de un largo periodo de malestar físico. Y quiero expresarle a don Marcos también que como hondureño me siento muy avergonzado del incidente que tuvo, pero quiero alabarle, reconocerle que como buen venezolano culto no reaccionó de igual manera como hubiera reaccionado casi cualquier ciudadano. Cualquier tropical. Frente a la agresión física se mantuvo firme, respetuoso, y eso lo hace a él ser un digno representante de esa Venezuela que hemos conocido. Y a Ailín, decirle que es un digno representante de la belleza venezolana y de la juventud venezolana que hoy está dando pautas, muestras, ejemplos de lo que deben ser las juventudes en la América Latina. Porque abandonamos el legado de Morazán, el mandato de Morazán, la juventud en la América Latina se perdió de las calles y con ellas se fue también, diría yo, de la mayoría de las calles la inteligencia política, la inteligencia de desarrollo económico, de conciencia social que debió haber tenido el continente más rico del planeta. América Latina no debería ser potencia. Es más, los Estados Unidos no tienen los recursos que la América Latina tiene en su totalidad. Es un país rico los Estados Unidos, pero América Latina tiene todavía, si no es igual, tiene recursos superiores. Pero yo ahora quiero referirme a algo. Miren, Renato, en este momento nos impresiona la crisis venezolana, porque estamos observando, y mucha gente lo está haciendo por primera vez, la está golpeando el éxodo, la golpea la represión recrudecida, la golpean las incoherencias que se dicen en los niveles más altos del gobierno venezolano, y en sí el descalabro de la economía. Pero esto no es de hoy. Don Marcos mencionó ligeramente, este es un proceso que ha venido desde hace más de 20 años. Es un proceso donde yo diría que las partes todas han tenido una responsabilidad. Mire usted cómo desde hace unos 5 o 6 años, los que creemos en la democracia genuina, verdadera, no en el disfraz que muchos trasnochados le dan, aplicándole a la democracia un sentido que no la tiene.
pero nosotros creímos que la oposición en Venezuela iba a ser una oposición inteligente. Pero ¿qué pasó en las últimas elecciones? Pocas se pusieron de acuerdo. Y al igual que en Honduras, y quiero ir haciendo parangones, que la gente vaya asimilando esto que estoy comentando, ¿en qué se parece a lo que está pasando en Honduras? Porque si no hacemos esa reflexión, nada estamos haciendo en este programa. ¿Qué está pasando? ¿Y qué está pasando en Nicaragua? ¿Y qué está pasando en El Salvador? ¿Qué pasa en la América Latina? Ya algunos países de América del Sur, como Chile, por ejemplo, yo diría que Chile, como siempre, un ejemplo de inteligencia también y de cultura, ha encontrado un cauce y ahí lleva gobiernos de izquierda y de derecha. Lo que pasa es que las izquierdas y las derechas deben calificarse por la inteligencia que haya detrás de ellas, no por decirse soy de izquierda, porque aquí alguna gente se llena la boca diciendo oye, soy de izquierda, y este es un malvado porque es de derecha. Esas derechas e izquierdas se convirtieron como el palo de la lora. Es una figura que ya está totalmente superada en el mundo. Y yo siempre he sostenido la tesis, señores, en el espacio no hay izquierdas ni derechas, no hay arriba ni abajo. En el espacio y hay lugar para crecimiento. Entonces, ¿qué pasó? Una oposición resquebrajada. Ahí ve usted las similitudes que puede haber. Un ejército, una cúpula de ejército cooptada por el dinero y la corrupción. ¿Cree que hay semejanzas con Honduras también? Y yo lo dejo. Mire, yo voy entendiendo a don Olman que me dice que la oposición está resquebrajada en Venezuela y está resquebrajada en Honduras, que hay cúpulas militares vendidas allá y que hay cúpulas militares vendidas aquí. Es lo que le voy entendiendo. O sometidas. O sometidas. Cambiémosle. Él me está haciendo semejanzas de Venezuela y Honduras. Y otros países, por ejemplo Nicaragua igual, y El Salvador igual. Entonces, ¿qué ocurre? Un sector privado, un empresariado privado, que también no ha entendido su función, que no ha entendido su responsabilidad en constituirse en un protagonista del desarrollo del país. Un empresariado que ha estado más que productor y todo, comerciante. Y ese es uno de los problemas en Honduras. El que es comerciante y le vende al gobierno, pues hombre, ese comerciante está silenciado. No puede escoger caminos de superación porque está atado, porque el gobierno es posiblemente su principal cliente, su principal comprador. Entonces hagamos parangones. Una universidad, un universitariado totalmente silencioso, una academia que no contribuye en el campo político. Se silenciaron las universidades en Honduras. Antes estaba solamente la autónoma, ahora hay 15 o no sé cuántas universidades, una cantidad enorme, pero silenciadas en el sentido de contribuir con ideas al desarrollo del país. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Venezuela? Este proceso lo hemos venido observando los que nos interesa la política latinoamericana, lo hemos visto con mucha tristeza. Y le voy a decir por qué. Porque Venezuela estaba a la vanguardia del desarrollo latinoamericano. Venezuela no solo era un país educado, era un país culto. De Venezuela nos venían a nosotros los lineamientos para nuestros modelos educativos. De Venezuela nos venía la música, de Venezuela nos venía el arte, la danza, hasta la belleza femenina en los concursos mundiales, internacionales. Esas cosas solo le ocurren a los países desarrollados. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba el general Melgar, que nosotros tuvimos unos 2 o 3 éxitos aquí. Creo que en un concurso de belleza, en una gesta deportiva, no sé cuánto. Y yo tenía una gran amistad con el general Melgar porque éramos miembros del Círculo 22 de Olimpia. Y le dije, general, aprovechemos este momento, hagamos algo para levantar el espíritu del país
y de encontrar aquellas áreas donde nosotros podemos tener espacios para figurar en el mundo, aunque seamos pequeños, pero que se nos conozca por algo bueno. El hombre me dijo que sí, pero es tan difícil encontrar enviones, como digo yo. Entonces, Renato, me entristece porque cuando yo veo los rostros de los venezolanos en esas grandísimas caravanas al exilio, venezolanos que se van sin absolutamente nada, con una mochilita donde llevan ahí la ropa de sus niñitos chiquitos, y entonces veo los puentes de las caravanas nuestras hacia México y a los Estados Unidos y me pregunto cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Las caras de angustia son las mismas, las caras de desesperación las mismas, las caras de desesperanza, con la situación peor que el hondureño que migra, el centroamericano del norte, del Triángulo Norte, que migra a los Estados Unidos, se encuentra con la gran barrera, se encuentra de caridad, y sin embargo el venezolano que ha emigrado se ha encontrado con territorios amables, que los reciben, que tienen también dificultades en empleo y tienen dificultades en otros sentidos, no tienen capacidad para absorber 3 millones de venezolanos que migran, para darles empleo y darles vivienda y salud y educación. Es imposible, los países no están preparados ninguno, por muy ricos que sean, para aceptar unas migraciones de esa naturaleza. Pero entonces, yo quisiera pedir y a los espectadores también, que hagamos puntos de reflexión sobre lo que está pasando en Venezuela y que no adoptemos esas posiciones de que el culpable de esta situación crítica en Venezuela son los norteamericanos, o que del otro lado son los cubanos, o que son los rusos. Esas apreciaciones son burdas y nos limitan, Renato, en ver las realidades de nuestros países. Somos nosotros los responsables, somos nosotros los culpables. La inteligencia política abandonó las calles y los recintos de los partidos políticos en todos estos países. Y entonces de nada sirve que nos pongamos un disfraz. Yo soy de izquierda, porque al final terminan siendo los mismos. Mire Venezuela, mire El Salvador, mire Guatemala, izquierdas y derechas, más en El Salvador y en Nicaragua. ¿Y en qué se diferencian en lo que respecta a la corrupción? Del gobierno de Alemán o de este gobierno de Ortega o lo que ocurrió anterior, nada. No hay aportes transformadores de nuestras sociedades, porque caemos en el mismo barril y al final se desnuda todo el mundo. Nadie quiere aportar, todo el mundo está pensando en el poder para la bolsa misma, nada más. Bueno, son reflexiones de hondureños ante la crisis de Venezuela y las semejanzas con Honduras. Cuando escuchaba hablar a don Olo Valladares y analizo yo estos temas de Venezuela, vengo haciéndome autocríticas y preguntándome con qué cara vamos a juzgar a Venezuela si también hay cosas bastante parecidas en Honduras. Pero como periodista no puedo dejar de abordar un tema actual en el mundo, que es lo de Venezuela. Si lo de Venezuela ha repercutido en el mundo. Y tiene incidencia en Honduras. Ha dividido partidos en el gobierno con qué postura asumir ante Venezuela. Antes de que intervenga don Jorge Yesca, solo quiero actualizar la situación de Venezuela. Al final, la ayuda humanitaria, Marcos, no ha podido ingresar como lo pretendía Juan Guaidó y el gobierno estadounidense, ¿no? Sí, en efecto, hay que destacar 7 aspectos importantes que ocurrieron el día sábado 23, domingo 24. El primer elemento importante es que la ayuda humanitaria pasó hacia territorio venezolano, pero no llegó. ¿A quién no llegó? Estaba dirigida a 350.000 personas que están sufriendo de hambre en extrema y también enfermos que requieren los medicamentos que allí iban. El segundo aspecto es que eso dio como resultado el desarrollo de una racia represiva
que solamente para el día sábado y domingo generó 24 personas fallecidas, entre ellos 5 de la etnia indígena Pemón, al sur de Venezuela, al norte de Brasil. El tercer aspecto importante es que Estados Unidos reconoció formalmente, cosa que no había hecho antes, que hay injerencia de altos mandos militares en las Fuerzas Armadas venezolanas dirigiendo las operaciones. Y eso es obviamente algo interesante porque va a determinar las acciones que se van a seguir. Eso genera un quinto punto, que es el estamento venezolano militar. 326 militares venezolanos al día de hoy han pasado la frontera venezolana pidiendo asilo o pidiendo refugio en Colombia sin ser desertores, simplemente se han puesto a la orden del nuevo presidente y van a territorio colombiano. El sexto elemento, la comunidad internacional vio de sus propios ojos lo que antes no creía, negaba, le parecía que era una ilusión. Inclusive en este programa alguien dijo, un personaje dijo que eso era mediático, eso era una visión mediática. Pues la comunidad internacional lo vio de la primera vista y se dio cuenta de que había que tomar acción. Y el último, sexto elemento, es que unas supuestas rupturas de relaciones con Colombia, de un depuesto presidente que ya no está en funciones porque es ilegítimo, lo que ha creado es las condiciones específicas para que el Estado colombiano ahora preste su territorio o facilite su territorio para que las fuerzas internacionales de paz, óigame bien, puedan facilitar la ayuda humanitaria. Miren lo que dijo ayer Vitaly Ivanovich Shurkin, embajador de Rusia en la ONU. Miren lo que dijo: nos oponemos al uso de la fuerza para intentar resolver la situación en Venezuela. ¿Quién está utilizando la fuerza? ¿Quién está quemando los convoys de ayuda humanitaria? ¿Quién está disparando contra la población civil desarmada? ¿Quién está gaseando? Señor Shurkin, su apellido se parece mucho a un personaje siniestro, vaya a la realidad venezolana, vea lo que está pasando. Su país ha armado a ese pseudogobierno de aviones, tanquetas, barcos, armas largas y cortas, gases lacrimógenos para reprimir al pueblo venezolano. No tiene moral usted. Y yo les aseguro que muchos rusos que me oyen y que viven acá en Honduras y que saben también, entienden el español, saben que ese señor no los representa, que él representa a una porción política con intereses específicos y determinados, pero no es la realidad venezolana. Entonces, eso resume de algún modo lo que va a pasar. Bueno, en este momento el Grupo de Lima, reunido desde el día lunes 25, está en el debate si la opción del ingreso de la ayuda humanitaria con ayuda militar es lo más importante, o si se decantan hacia una llamada a elecciones. La verdad es que yo, en lo personal, Renato, yo creo que en esto hay que ser bastante objetivo. Lo que andamos buscando, o yo difundo ante la opinión hondureña, es una salida, y una salida favorable, una salida beneficiosa, una salida que cese la opresión, cese la represión, cese la matanza, cese el hambre. Si es a través de una intervención de los estados de la ONU, pues que venga por allí. Si es a través de que haya unas elecciones, pues que venga por ahí, pero que haya una decisión al respecto. Pero intervención militar parece ser la opción más lejana. Comenzando por el Grupo de Lima, que la ha descartado. La ha descartado. Latinoamérica no quiere intervención militar en Venezuela. Y luego la ONU, ayer el único país que se pronunció a favor de una intervención militar fue Alemania, ¿verdad? Y bueno, Alemania sabemos la trayectoria que tiene, pero también sabemos que es una potencia en Europa desde el punto de vista del desarrollo económico, y bien pudiéramos decir de Chile, acá en Sudamérica. Es decir, países que han pasado por situaciones de guerra, por situaciones donde no ha habido opción para sacar a ese señor que estuvo en Alemania durante 26 años y al otro que tuvo en Chile aproximadamente 14 años, que no haya sido una intervención por la fuerza. Entonces, acá hay que resaltar aspectos importantes. Yo me considero un demócrata en lo personal y pienso que si hay un padrón electoral depurado, si hay un mecanismo electrónico probado y que pueda garantizar que el voto que se introduzca sea el voto que se cuente,
con las auditorías, con la observancia internacional, con la presencia de muchos países para que vean y con la legalidad que requiere, pues esa sería la mejor salida. Pero de no ser así, hay que ver en la historia qué cosas han ocurrido cuando un Milosevic tuvo que entregarse, cuando un Saddam Hussein terminó con un lazo en el cuello, cuando un Gaddafi tuvo que ser ajusticiado, cuando Mubarak también tuvo que... Pero previo a intervenciones militares, en el caso de Hussein, en el caso de los Balcanes, previo a intervenciones militares, cuando fueron capturados. La pregunta es si la opción... Si la opción más inmediata es la intervención militar. Me dice usted que Alemania aprueba una intervención militar. Bueno, sí, me sorprende, tengo que buscar eso porque Pastrana también me extraña de los en el alemanes. artículo 187 de la Constitución de Venezuela le da la potestad al... De acuerdo, lo que pasa es que Pastrana no está en este momento calificado o acreditado como representante internacional. No, pues es una opinión nada más. Pero es una opinión de un expresidente. De acuerdo, y muy valiosa. Verifíquelo, señor periodista, que está confirmado. Alemania dio su voto a favor de una intervención militar, es el único país que se ha pronunciado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que destacar nos parece extraño lo de Alemania, ¿verdad? Sí. A mí me agarra por sorpresa esa noticia, y yo que me precio de monitorear, no estoy desmintiéndolo. De acuerdo. Posiblemente no he dado con las páginas respectivas para informarme de eso. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis con el tema de la ONU, y mucha gente ha dicho, es que Guterres está en contra de que haya una intervención en la ONU. Es cierto, Guterres es uno de los 3 órganos de la Organización de Naciones Unidas. La ONU está compuesta por 3 órganos. El secretario general, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Hasta ahora un solo organismo, que es el secretario general, se ha pronunciado en contra, pero no ha habido la opinión del Consejo de Seguridad, que es el que menciono. Ayer Alemania fijó postura a favor de una intervención militar y bueno, están en los debates. Y el otro es la Asamblea Nacional, porque después que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución, la van a someter a la Asamblea Nacional, a la Asamblea General, y allí tomarán la mejor decisión. Bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Efectivamente, y en esto hay que ser bastante práctico. Yo paso mi vida o mi trabajo en el ámbito jurídico legal, y sé que las soluciones legales o las soluciones apegadas a derecho no son soluciones inmediatas. Tanto la resolución del Grupo de Lima tomará tiempo tomarla, de igual modo las Naciones Unidas. Ahora, señores Grupo de Lima, señores ONU, mientras eso ocurre, están pasando situaciones como la que vieron, donde personas están muriendo de hambre. Entonces, es más importante, decidir una opción que no genere más muertes, estoy de acuerdo, pero a la vez, prontitud en la decisión que se vaya a tomar, y sin déresis, serenidad, calma, para que no haya situaciones que lamentar en el futuro, como las que hoy en día se lamentan, por haber hecho esas situaciones que han generado muertes, porque cuando se ejecutó a Gaddafi, Saddam Hussein, etcétera, etcétera, pobladores salieron a la calle, porque eran afectos a él, y desgraciadamente fueron también... Ok, Marcos, lo que veo aquí es que la Unión Europea dice no a la intervención militar, y uno de los países en Europa que más defiende la unidad, que más defiende la unión es Alemania. Es Alemania. Alemania, la Merkel, claro que hay escépticos, hay gente en Alemania y ya están creciendo esos grupos políticos que no quieren más Unión Europea, pero mientras tanto, mientras está la Merkel, Alemania es de los defensores de la Unión Europea, y la información más actual que tengo, que es justamente de esta madrugada, es que la Unión Europea no apoya la intervención militar en Venezuela. Muy bien, tengo que ir a una pausa y vamos a reflexionar sobre esas semejanzas de Venezuela con nosotros, y voy a provocar un poquito. Honduras, la historia nos dice que ha sido un pueblo gobernada por la centro derecha y por la derecha. Históricamente, ¿no es así, don Olman? ¿No es así, don Jorge? La derecha ha gobernado históricamente a Honduras, sí. La derecha ha gobernado históricamente a Honduras, con militares y con políticos de derecha. Y es importante... ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Es importante eso. Sin demeritar las ideologías, sin demeritar a nadie por sus ideologías, lo de Venezuela le está haciendo a los intereses de la izquierda hondureña un grandísimo daño.
sin demeritar a nadie que sea de centro, centro izquierda o de la izquierda radical. Lo de Venezuela está dañando la imagen de la izquierda hondureña, porque sostener que Venezuela es un paraíso, sostener que Venezuela está como está, porque los gringos quieren el petróleo. Miren, solo basta leer, solo basta leer. Les creo lo de Irak, porque allá George Bush padre inició una guerra contra Saddam Hussein y luego el hijo, arguyendo que habían armas ofensivas que nunca hubo, que no existieron. Les creo allá que el interés de los gringos era apoderarse de los pozos petroleros. Pero es que la franja del Orinoco se la tienen dividida los chinos, los rusos para explotar el petróleo y los ricos minerales que hay en esa zona. Por eso es que se me hace difícil creer que en esta ocasión sea el interés de los gringos apoderarse de los pozos petroleros. Estos están en mano porque se los concesionó, se los regaló para que los explotaran Maduro y Chávez a los chinos y a los rusos. Las reservas gringas son suficientes y además están en el proceso de conversión, que es lo que está diciendo Ocasio en este momento, la senadora nueva, es que en 10 años van a eliminar todos los hidrocarburos. Entonces, ¿para qué van a tener un interés precisamente en un petróleo que además es un petróleo difícil? No es cualquiera el que refina el petróleo venezolano. Crudo pesado. Sí, entonces, crudo venezolano. Yo les digo, ¿por qué digo que la situación en Venezuela le está haciendo un grave daño a la izquierda hondureña? Porque hay gente emblemática de la izquierda hondureña que dice que lo de Venezuela es una agresión gringa y que además sigue siendo paraíso de América Latina. Y yo reflexiono, si la izquierda hondureña, ese es el modelo que tiene en mente para aplicarlo a Honduras, el venezolano, señores, vamos de mal en peor, o iríamos de mal en peor en Honduras. Esas son las reflexiones que vienen después aquí en Frente a Frente. Así es. Miren Ya regresamos a Frente gracias a Bacredomatic para progresar juntos ahora. Nuevamente, Rafael Mayorga nos dice, cuesta comprender que el análisis que las sociedades deben hacer es el porqué de la involución en Venezuela, pero también en América Latina en general. Entonces encontramos escenarios similares que deben servir de ejemplos para aplicar las correcciones debidas y evitar caos. Gustavo León Gómez dice, en cualquier país en el que la gente come basura hay algo realmente malo. La desigualdad en nuestros países es producto de la corrupción aprovechada por unos pocos que viven de ella y del sistema que la alimenta. Esto debe acabar. Rafael Segura, la crisis de Venezuela es el reflejo de gobernantes ambiciosos que se deciden perpetuar en el poder a cualquier costo. Y entre paréntesis pone, también aplica a la crisis hondureña. Luis Montalbán, el problema de Venezuela y América Latina es sencillo, las reservas petroleras y la extracción de los recursos naturales con el modelo extractivista neoliberal, que están dejando decenas de muertos en Honduras, Venezuela y en toda América Latina. El Sarellano dice, esa realidad es la de América Latina y no solo en Venezuela. Es de que los presidentes entiendan que sin políticas y gestiones para que los países sean administrados correctamente, no se puede salir de la miseria en América Latina y los periodistas deben de presentar realidades. Eber Núñez nos vuelve a escribir, no estoy de acuerdo con muchas políticas y excesos de Maduro, pero pensar que con una intervención el petróleo y las riquezas serán distribuidas de forma equitativa es ser estúpido. Doctor Ricardo Escalante, el problema no es el socialismo o capitalismo, el detalle son los políticos que están detrás de esas tendencias. Y Tatú Doblado nos dice, somos los responsables por dejarnos manipular a su conveniencia, hablando de los políticos en toda América Latina. Así los comentarios, vamos a la pausa y venimos con más del Frente a Frente de esta mañana. Ya regresamos a Frente gracias. Incorpora al programa don José Burgos, es un pedagogo venezolano
que también está en el país, huyendo de la situación que atraviesa Venezuela. Bienvenido. Muchísimas gracias, Bienvenido, gracias por la invitación. José. Antes solo quiero que me escuche unas reflexiones que tiene aquí un hombre líder. Si ustedes no conocen a Jorge Illescas, ha tenido altos cargos de responsabilidad en la administración pública de hondureña. Es un hombre que defiende los ideales liberales. Así que esta mañana quiere hacer una reflexión sobre uno de los autores intelectuales del socialismo del siglo XXI. Don Jorge. Mire, Renato, quiero comenzar señalando que realmente el socialismo del siglo XXI no existe. Número uno, este señor, que es el ideólogo mundial del socialismo del siglo XXI, hace una reflexión y dice: el primer ciclo de vida de la sociedad moderna está llegando a su fin. Por más de 200 años, desde la Revolución Francesa en 1789 hasta la actualidad, el género humano ha transitado por dos vías de evolución que tenía a su disposición: el capitalismo y el socialismo real. Ninguno de los dos ha logrado resolver los apremiantes problemas de la humanidad, entre ellos la pobreza, el hambre, la explotación, la opresión, el tipo económico sexista, racista, la destrucción de la naturaleza y la ausencia de la democracia participativa. Entonces, él hace cuando cae el muro de Berlín, él era un hombre de la Alemania Oriental, un filósofo, y reflexiona y dice, bueno, el manifiesto comunista es de 1848, y analiza el derrumbe de la Unión Soviética, y dice que el ideólogo que realmente entiende las realidades objetivas era Lenin. Pero cuando llega al poder tiene dos pesos: la realidad subjetiva y el pecus. Y señala Freire que el fracaso de la Unión Soviética se debe al sistema que implanta Stalin. Y que en ningún momento Marx y Engels realmente hablan de la dictadura del proletariado. Es Lenin quien recupera ese concepto de Blanqui, filósofo que habla de la dictadura del proletariado. Pero Lenin reflexiona, y hay una carta que manda Ramón Tamames, donde Lenin le manda a un empresario norteamericano, le dice: ustedes tienen la tecnología y nosotros tenemos los recursos. Lamentablemente Lenin muere, cae Stalin y viene el fracaso. Entonces, en este momento, este señor Hayes lo que hace es presentar un ensayo al mundo para que se discuta cuál debe ser el socialismo del siglo XXI. Pero la raíz, el enfoque que hace Hayes es sobre una democracia participativa y una crítica severa al estatismo económico. Entonces no tiene nada que ver, por eso yo señalo que eso que pasa en Venezuela es la cara vergonzante de lo que debería ser un socialismo democrático. Y hago esta aclaración, Renato, por una razón muy sencilla. Tanto Olva, usted y yo, nos pueden criticar que somos defensores del imperialismo norteamericano, que somos reaccionarios, todo lo que sea. Pero yo le quiero señalar a personas que no han leído esto: Hayes, este hombre, el ideólogo del socialismo del siglo XXI, dice, refiriéndose a Venezuela: la crisis económica de Venezuela se ha convertido en una crisis política terminal para el gobierno de Maduro. Maduro perderá las elecciones parlamentarias en este año, cuando hubo las elecciones, y saldrá a más tardar en 1916 del poder. En el 2016. Así, no, sea 2016. Por referéndum revocatorio, renuncia o intervención militar. Es prácticamente imposible que el oficialismo revierta ese escenario con el 75% de población en contra del gobierno de Maduro, con China negándose a inyectar más liquidez a una política económica idiota y suicida
con la oposición unificada para las elecciones parlamentarias y la cobardía sin límites de los gobernantes y líderes del Partido Socialista Unificado de Venezuela para cambiar el rumbo del país. El oficialismo ha perdido todo poder de negociación para salvarse. La troika Maduro, Cabello, Arreaza se mantiene sobre mentiras y bayonetas, pero las mentiras, guerra económica, ya solo convencen a un 20% de la población. Y el tiempo, la bayoneta, se acaba en menos de 2 años. Una troika de ineptos, prepotentes, ha despilfarrado la herencia de lucha popular de generaciones, desprestigiando la alternativa del socialismo del siglo XXI y creando las condiciones para la reconquista del poder por la oligarquía y el imperialismo. Este es el autor del siglo XXI. Aquí nuestros compatriotas hablan hace poco, esto es bien importante. Hubo una conferencia en el COPEN y ahí estaban ellos señalando que Chávez, que Maduro se sostiene por 2 razones. Por el apoyo de 2 millones de milicianos armados y por el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y lo cual es cierto, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente en Nicaragua, en Cuba, los gobiernos se sostienen por el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y haciendo un paragón con lo que pasa en nuestro país, algunos de nosotros estamos altamente preocupados con lo que está pasando en nuestras Fuerzas Armadas. Yo soy de las personas que me sentí orgulloso que mis Fuerzas Armadas, que se sostienen con mis impuestos y los del resto de compatriotas, llegaron a la formulación del libro blanco. Y en aquella oportunidad, no porque yo participé en algunas cosas de esas, dije yo que la única institución de Honduras que se había actualizado frente a las iglesias, frente a todos los partidos, eran las Fuerzas Armadas. Y teníamos unas Fuerzas Armadas profesionales. Y hemos tenido unas Fuerzas Armadas diferentes a Nicaragua, El Salvador y Guatemala, porque no han sido genocidas. Han habido episodios, albertines, todo eso. Pero nuestras Fuerzas Armadas tienen profesionales altamente calificados. Pero lamentablemente, Renato, ha penetrado la política sectaria de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces hoy tenemos el peligro de caer en una Venezuela o en una Nicaragua, porque son las Fuerzas Armadas las que en este momento sostienen las dictaduras de izquierda y de derecha. Entonces estamos altamente peligrosos y a la institución castrense no la van a destruir los comunistas, sino que los militares que se prestan al servicio de los políticos sinvergüenzas, al servicio de los que violan las constituciones, a los que llegan al poder y fomentan y se viven de la corrupción y de la impunidad. Esos militares son los que van a destruir a nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad? Esas renuncias que se están dando no son casuales. Y yo creo que los políticos responsables, los ciudadanos responsables, debemos de reflexionar y de llamar a la conciencia de los buenos militares, de los profesionales militares, de los que respetan la Constitución, de los que están en contra de la corrupción, de los que no se alquilan ni se venden, a que reflexionen. Porque nosotros, vea usted lo que pasa, Latino Barómetro, aquí tengo los datos. Las Fuerzas Armadas han venido en una decadencia de popularidad. En el 2017, 40% de popularidad. Y ahorita, en el Latino Barómetro del 2018, 35%. Y va bajando aceleradamente. Y eso no es culpa de los comunistas, es culpa de los políticos que han penetrado en las Fuerzas Armadas y de los militares que se han dejado penetrar. Y no queremos caer en una Nicaragua ni en una Venezuela. Las semejanzas que dice don Olvan Valladares hay entre Venezuela y Honduras. Las similitudes que hay entre Venezuela y Honduras. ¿Estamos igual que Venezuela o menos peor que Venezuela? Así rapidito, porque quiero retomar el asunto de Venezuela otra vez. No, yo creo que no, no hemos llegado a los límites de Venezuela. Venezuela ya tocó fondo. En realidad la represión, la angustia
por lo menos nosotros aquí todavía en este programa debatimos, debatiendo. Sin el temor a que nos capturen. Sin el temor de que pueda haber alguien, algún loco puede haber también que crea que estamos desestabilizando todo. Pues son opiniones a las cuales tenemos derecho de acuerdo con la Constitución. Y no es un acto aislado, sino que venimos sucesivamente desde hace muchos años señalando los elementos que perjudican el desenvolvimiento de este país. Solo déjenme retomar un poquito lo de Venezuela con Ailín Gómez, una periodista, y con el pedagogo José Burgos. Ailín se vino de Venezuela hace 3 años. ¿Justamente por qué se vino, Ailín? Sí, eso era a lo que iba. Usted estaba haciendo ahorita la pregunta de si estamos, igual yo tengo 3 años viviendo en Honduras. En Honduras, perdón, hay muchas cosas que obviamente desconozco de la historia, pero creo que tengo un panorama claro sobre la situación que aquí se vive. Yo me vine hace 3 años de mi país, yo tengo 29 años, más de la mitad de mi vida. El gobierno de Chávez y Nicolás Maduro gobernó en mi país. Yo recuerdo, con lagunas mentales por supuesto, estaba yo muy pequeña, el gobierno de Caldera, que fue el que estaba antes de Chávez, y con la llegada de Chávez yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo vi con mis propios ojos cómo llevaron a Venezuela a la crisis que hoy está sumergida. Yo vi cómo lentamente fueron atacando, expropiando a la empresa privada, llevándola al punto de quiebre desde sus incompetencias y por ende aportando o ayudando al desabastecimiento y a la escasez. Hay un punto que quisiera dejar bien claro, y es el hecho de que en Venezuela hoy no importa tu clase social, no importa tu poder adquisitivo, no importa si eres clase alta, clase media o vives en extrema pobreza. En ninguna de las 3 situaciones o en ninguna de las 3 clases vas a tener la oportunidad de ir a una farmacia y encontrar medicinas para tu tratamiento. En ninguna de las oportunidades vas a poder ir al supermercado, a cualquiera, o a una pulpería, a un kiosco, y encontrar una bolsa de pan, una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, porque no hay alimentos, no hay medicina, y es por eso que tantas personas hoy están muriendo por enfermedades que pudieran ser perfectamente tratables. Hay pacientes de SIDA esperando tratamiento, hay pacientes que están esperando tratamientos oncológicos, hay pacientes que están esperando diálisis, y a mí me duele en el alma saber que pudo haber sido perfectamente mi mamá, porque mis papás están en Venezuela. Pudo haber sido perfectamente mi mamá la que haya estado esperando con desespero la entrada de esa ayuda humanitaria, y que esta gente ya es un tema que para mí se vuelve hasta inhumano, porque ya el mundo sabe, o creo que cada vez es más el mundo, la porción del mundo que sabe cuál es la realidad de Venezuela, y que aún así se atrevan, ¿qué clase de humano se atreve a quemar la ayuda que tanto pide a gritos Venezuela? La comida, las medicinas, el alimento, y siempre buscando echarle la culpa a los demás, a la oposición, a los Estados Unidos, a que quieren el petróleo. Señores, bueno, yo me permito este espacio, Renato. Yo tengo aquí 3 años en el país y yo logré emprender en Tegucigalpa, logré emprender con un restaurante de comida venezolana, y nosotros compartimos el sábado 23 de febrero. Compartimos solamente, ni siquiera llamamos a una recolección de alimentos o medicinas para enviarlas. Compartimos el link de ayuda humanitaria que ha estado corriendo por el mundo, a través del cual las personas pueden donar. Esto lo compartimos en la red social de Facebook, y no, la verdad, la cantidad de ataques que recibimos por parte de hondureños, insultándonos, comentarios ofensivos, diciéndonos que eso no era más que una burla, porque aquí también hay hambre, aquí también hay personas en situación de crisis, que no iban a ir más al restaurante, que lo iban a mal recomendar, que ni una arepa más, que somos unos apátridas, que somos unos... A mí me chocó y me sorprendió, porque dije, wow, qué cantidad de personas en Honduras y en otros países de América Latina y en el mundo realmente no conocen la situación verdadera que está pasando en Venezuela, y para mí es más que todo preocupante, porque significa que estamos expuestos a repetir los mismos errores de la historia. Yo soy venezolana, pero también digo, yo soy de Tegus. A mí Tegus me abrazó, me recibió con los brazos abiertos, y yo siento y veo con preocupación el hecho de que hay personas que defienden de manera ciega este sistema que, bien ustedes han recalcado, fracasó. No sirve. Es importante que ustedes conozcan la historia para no repetir los mismos errores. Se los dice una venezolana que se vino de mi país huyendo y viendo como cada vez la inseguridad, digamos, 84.5 creo que es la cifra, de cada 100 personas
caen por muertes violentas en mi país debido a la inseguridad, el hambre, la escasez. Entonces yo estoy viendo, mis papás me lo cuentan todavía directamente de todo lo que en Venezuela internamente está pasando, que es la otra cara de la moneda que yo invito a que ustedes también conozcan. Bueno, mira, y yo recuerdo, usted puede estar o no de acuerdo con las políticas públicas que ejerció Álvaro Uribe en Colombia. Es decir, puede creer o no en Álvaro Uribe, ¿verdad? Pero este hombre le advirtió amistosamente a Hugo Chávez: tu modelo no va a ser sostenible en el tiempo, le dijo. Yo recuerdo ese discurso de Álvaro Uribe a Hugo Chávez. Sí. Tu modelo económico no va a ser sostenible en el tiempo. No vas a tener capacidad de regalar lo que en este momento estás regalando cuando el boom de Hugo Chávez. Mientras no pongas el aparato productivo justamente a eso, a producir, a ser autosostenible, cierto es, tu modelo económico va a fracasar, le dijo Álvaro Uribe a Hugo Chávez. Yo tengo ese recorte. Sí, yo lo leí y lo vi cuando se lo dijo. Renato, y cuando los precios del petróleo en el ciclo que le corresponde se eleven, Venezuela no va a tener capacidad para enfrentar esa demanda, porque sus unidades de producción están destruidas. PDVSA fracasó porque no ha habido mantenimiento. Entonces, de nada le va a servir tener ese yacimiento enorme, gigantesco de las reservas, cuando no pueda poder explotar. Correcto. Y bueno, y las reflexiones están así. Cuando el capitalismo se dedica a concentrar la riqueza en unos pocos, también el capitalismo fracasa. Terrible. También el capitalismo fracasa. Cuando se dedica y se crean las condiciones desde el aparato público solo para favorecer a algunas cuantas familias, reduciendo a las otras o condenando a las otras a la pobreza, como pasa en nuestro país, también el capitalismo no se vuelve opción. ¿Para dónde agarramos entonces? ¿Para dónde agarramos? Me dice el productor. Para la pausa, me dice el productor. Los anunciantes. Pero hay teorías y doctrinas, sí, mire, que enarboladas por buena gente, por buenos líderes que lleguen al poder, no a concentrar poder, no a robar, no a favorecer a sus amistades, ni a crear grupos económicos que le favorezcan. Yo creo que nos encontraremos con doctrinas, con teorías que pueden beneficiar al pueblo. José Burgos, pedagogo venezolano. Sí, bueno, primero que nada quiero iniciar mi participación diciendo que soy una persona completamente independiente, que no trabajo para nadie, porque ese es un gran argumento que utilizan cuando uno hace una crítica hacia un sistema, ¿no? Que trabajas para alguien, te contrata a alguien. Te pagaron. Te pagaron. Y de hecho, acabo de renunciar a mi trabajo para dedicarme 100% a un voluntariado, así que no me está pagando nadie por lo que voy a decir. Quiero retomar las palabras del caballero acerca del socialismo, hablando de sistemas, y el socialismo hace 200 años, cuando fue creado, funcionó perfectamente, porque el socialismo se planteó como una iniciativa ante los poderes totalitarios que concentraban los medios de producción y las riquezas en manos de pocos, y sirvió para destruir monarquías, y sirvió para generar una revolución, y sirvió para traerle al pueblo bienestar y poder. El socialismo funcionó perfectamente en su momento. Sin embargo, bien cabe el análisis del socialismo del siglo XXI, un nuevo modelo socialista para traer más bienestar a la población. Cabe destacar que ya no se necesita que ocurra una revolución, que corten cabezas con guillotinas, porque las riquezas están más distribuidas en la sociedad. Anteriormente las riquezas estaban distribuidas en una familia monarca. Actualmente hay muchas familias que poseen muchas riquezas. Si bien las riquezas no están óptimamente distribuidas, pero no estamos hablando de que necesitamos un socialismo que corte cabezas, que expropie, tal como hizo Chávez, que hable de un imperialismo, que hable de un ataque hacia los oligarcas, porque ya esa relación entre las monarquías y el pueblo cambió completamente. Ya tenemos democracias en muchos países. Entonces, mi mensaje a las personas que de alguna manera apoyan el socialismo es a estudiar un poquito la historia y reconocer que el socialismo fue extremadamente eficiente para traer poder a la población cuando las monarquías estaban oprimiendo a la gente. Actualmente hay mucha más libertad económica, hay mercados internacionales, hay instituciones que regulan los mercados y ya las riquezas no están concentradas en una sola familia oligarca. Y bueno, en ese sentido, discutiendo acerca de sistemas capitalistas, socialistas,
Es evidente que el socialismo del siglo XXI no existe, como el caballero lo dijo. Ese socialismo creado por el filósofo alemán no existe actualmente, porque lo que tenemos es nuevamente una serie de oligarcas, familias con nombres que se pueden mencionar, con apellidos que se pueden mencionar, que nuevamente tomaron el control en Venezuela de los medios de producción y al ser ineficientes e incapaces destruyeron completamente un país. Te lo digo yo como venezolano que hizo colas para comprar comida, que mi mamá no encuentra medicinas para su tratamiento de cáncer. Simplemente tenemos un sistema que tomó los medios de producción desde hace varios años, fue completamente incompetente. Uribe le advirtió a Chávez: tu modelo no va a servir porque lo que estás haciendo es regalar la riqueza alrededor de Latinoamérica para conseguir apoyos. El precio del petróleo cae y Venezuela colapsa. Entonces, bueno, el socialismo del siglo XXI no existe y yo quiero decir que el socialismo sirvió en su tiempo, hace 200 años, para quitarle poder a esas monarquías y darle poder a la gente para que pudiesen sobrevivir. Pero actualmente el socialismo no existe en este continente. Lo que tenemos es un grupo autoritario que, desgraciadamente, como lo han dicho, está desvirtuando la lucha de la izquierda, que en su momento hace 200 años fue bastante noble, fue bastante justa. Pero actualmente esa lucha lo que logra es capitalizar el sufrimiento de la gente, el sufrimiento de la mayor parte de la población, que son los pobres, capitalizarlos en forma de votos para modificar las leyes y perpetuarse en el poder. Pero mira, yo digo que esas teorías funcionan en democracia, cuando quienes las enarbolan son gentes decentes y honradas, que hacen prevalecer la alternancia en el poder, que se rigen con las leyes, cuando su intención es favorecer a los más desposeídos, en su momento lo fueron, quitarle las libertades a los que producen y generan riqueza y generan empleo. Yo creo que el problema es de comportamientos humanos. Le fracasa el socialismo y te fracasa el capitalismo cuando al poder llegan gentes ensoberbecidas y con el único deseo de favorecerse a sí mismo. Yo creo que es lo que pasa en Latinoamérica. Estaba pensando cuando les pregunté, bueno, ¿y para qué doctrina agarramos? Yo estoy leyendo mucho sobre la socialdemocracia. Por ahí va. Y yo creo que una socialdemocracia con gente honesta que aspire a llegar al poder para respetar las reglas, para generar riqueza, protegiendo al empresario, para ayudar a los menos favorecidos, para crear condiciones de menos inequidad. Yo estoy seguro que es lo que necesitamos. Yo baso los fracasos de las doctrinas por el comportamiento malo y ambicioso de la gente que las enarbolan llegando al poder. No sé si comparten, como me dijo el productor, antes de agarrar para la socialdemocracia, agarremos para el máster de Televicentro, que tiene mensajes muy importantes. Lo importante es el modelo. Ya regresamos a Frente, gracias a Corporación Ya. 29 años conquistando a Honduras. Kia, el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, hacemos otro recorrido satelital con tecnología de punta, mostrándoles el comportamiento vial ya cuando estamos a las 8 de la mañana con 53 minutos. Así está ya mejorando el tránsito vehicular en el Boulevard Económica Europea. No cede aún en el Boulevard Fuerzas Armadas, es intenso en algunos puntos, hasta 9 kilómetros por hora, sufriendo las personas que van atascadas en el tránsito vehicular. Boulevard La Hacienda, así está con rojos totales hasta la rotonda que conecta con el Boulevard San Juan Bosco. Tenemos algunas imágenes de Comayagüela y ahí en los alrededores del estadio Tiburcio Carías Andino, la Sexta Avenida también con líneas en rojo, la Avenida Jerez hasta el sector del Guanacaste, mientras San Pedro Sula mantiene también alguna actividad de tránsito vehicular y algunos accidentes viales. Bueno, esto es todavía Tegucigalpa, mostrando la plataforma, las cercanías del Mall Multiplaza y otros puntos cercanos. Así estamos, monitoreando el tránsito vehicular con tecnología de punta para que usted salga a la calle ya con mayor confianza y con información con inmediatez, presentada por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Feliz día para todos. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana.
Ver latinoamericanos comiendo desperdicios es lo que debería enfadar a los presidentes y no molestarse con los periodistas. Cristian. Bien, vamos con los mensajes. Pongamos los mensajes al aire, ya que Renato leyó el tema de hoy. Daniel Fuentes dice, ¿y qué pasa con la izquierda de Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, China, etcétera? ¿También son un fracaso? ¿Por qué no las mencionan? ¿Será porque somos incultos y no leemos? Por favor, señores, sean más objetivos. Oscar Ruiz. Es que aquí ya estamos hablando de socialdemocracias, amigo. Mira, los hondureños nos falta leer mucho. Estamos en el blanco y el negro, en la izquierda y el capitalismo. Nos hace falta leer, lean sobre democracias liberales, social liberal, socialdemocracia. Hay que ubicarnos con el cientismo social, con las doctrinas políticas, por favor. Que vean China nada más. Como decía al principio, un país con dos sistemas. La dictadura política y un liberalismo primitivo. Correcto. El tranza. Al amigo Daniel, hay que recordarle que no es blanco y negro, no es azul y rojo. Hay socialdemocracias, como por ejemplo Dinamarca, Finlandia y Suecia, que funcionan muy bien para promover bienestar social. Socialdemocracias, no son socialismos puros, como ocurrió en el siglo XVIII, vuelvo. Y el caso de China, si usted cree que en China hay un socialismo, creo que hay que entender un poquito más lo que pasa en China, porque en China hay un liberalismo evidente y por eso China produce millonarios constantemente, es de hecho el país que produce más millonarios en el mundo, y además el gobierno sí ejerce un control social bien grande, al punto que tiene 2 millones de personas revisando constantemente las redes sociales, prohibiendo Facebook, YouTube y cualquier medio de comunicación. Entonces hay que hacer una buena distinción allí. Corea del Norte va para el sistema chino. Claro. Por eso la restricción de información. Cristian. Ok, y siguiente mensaje de Oscar Ruiz. Dice, bueno, Estados Unidos nunca ha resuelto problemas en los países que ha intervenido. Es más, están más pobres y en guerra aún. Panamá es un país fracasado después de la intervención estadounidense. No lo creo. Hay que verlo. No lo creo. Seguimos. Siguiente mensaje de Luis Escalance, antes de irnos a la pausa. Es una vergüenza observar cómo un país con grandes recursos es afectado por un gobernante ambicioso, egoísta y sin una pizca de cerebro. Así los mensajes en redes sociales. Pausa, ya venimos con las conclusiones. Los mensajes breves a partir de este momento. Marcos Porras. Muchas gracias. Hay que resaltar varias cosas que han estado acá en el foro bien importantes, y la primera de ellas, por donde iniciamos, es el hambre de la población en las calles, en los drones, en los camiones de basura UCAM. En Venezuela se ha desarrollado un mecanismo llamado Comité Local de Abastecimiento y Producción Socialista. Caja CLAP, aquí tengo una muestra, si la pueden tomar en pantalla. Es el mecanismo de dominación por excelencia de aquellos gobiernos o aquellos estamentos llamados socialistas para la dominación del pueblo. Esto surgió a raíz de que la gente estaba pasando hambre y hicieron negocios con México, con Brasil, con Rusia, para suplir a la población de elementos básicos como harina, aceite, pasta, frijoles enlatados, atún, etc. A partir del 23, cuando hubo la situación de toda la presión internacional y la presión interna por el tema de la ayuda humanitaria, estos señores sacaron a la población de Venezuela, a las principales ciudades, cantidades de cajas de estas para darlas. Antes las cobraban, ahorita las dieron, las regalaron, para dominar a la gente, en ese sentido tratar de contener la gran avalancha que se estaba generando en Venezuela por eso. Y no se va a generar, ¿verdad? No se va a detener, mejor dicho, porque hayan esto. Cualquier parecido con Bolsa Solidaria, pues me reservo la opinión. Luego, Estados Unidos no le debe a nadie, ni tampoco tiene interés en ir hasta a Venezuela a sacar su petróleo. Estados Unidos tiene reservas en Alaska superiores a los 1.200.000 barriles diarios de producción de crudo, y tiene en los tanques petróleo que ha comprado los Emiratos Árabes, a Venezuela, etcétera, etcétera, petróleo liviano para generar combustible por más de 20 años. Entonces, no, es un contrasentido, es una simpleza, es realmente algo bien básico decir que Estados Unidos interviene allá. Luego, ACNUR ha destacado que hay 3 millones de migrantes venezolanos, principalmente con destino hacia Sudamérica. Bueno, si hubiesen resuelto los problemas alimentarios, no estuviesen 3 millones de personas fuera del país y van a retornar. Importante el cartel de los soles. Hoy en día, ¿cuánto vale
Si hacemos una equivalencia, Renato, imaginémonos un barril de petróleo, imaginémonos el mismo contenido lleno de droga. ¿Cuánto vale? Un barril de petróleo vale ahorita $56. ¿Cuánto valdrá esa misma cantidad en droga? El Cartel de los Soles, Diosdado Cabello, Tarek del Exami, Freddy Bernal y obviamente el señor Maduro son personas que están comprometidas altamente con el Cartel de los Soles en el trasiego de droga de Colombia, pasando por Venezuela, inclusive utilizando este territorio para llegar a Estados Unidos y otras latitudes, el Caribe, para sustentarse. Un narcogobierno donde no le importa el petróleo, eso es una bandera, eso es algo dicho de la boca para afuera, se sustentan por el narcotráfico. Luego, usted dijo 2 millones de milicianos, no es cierto, hay que ser realistas y apegados a la verdad, hay 150.000 milicianos. Ahora, están todos armados, tienen motos, salen en las noches, salen en las madrugadas a masacrar, a irrumpir en las casas, a golpear a las personas. Todo aquel que disienta lo reprimen. Y imagínense ustedes, hay un ejército de 365.000 soldados, 41% son milicianos, fuera de la milicia, ¿verdad? Este control lo hacen a través del carnet de la patria, censo automotor, censo de vivienda, control del hambre, eso es lo que hace el socialismo. Los últimos consejos comerciales. Me agrada de que haya recuperado su salud. Gracias, Renato. Al igual que a don Jorge Yescas Oliva. Muchas gracias. Gracias, Ailín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. No, amigo. Y muchas gracias a José Burgos también. Y en especial a ustedes. Buenos días.